Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestra mesa de hoy. Por favor, les pedimos que se ubiquen. Bienvenidos al evento de Amazonía en perspectiva sobre historia, territorios y dinámicas en el Perú actual. Y les doy la bienvenida también a la mesa 2 sobre territorialidades indígenas y rurales en la Amazonía peruana. Para dar inicio a nuestra mesa, el día de hoy vamos a tener un viaje imaginario por los territorios indígenas, amazónicos y rurales para hablar y discutir sobre temas de gobierno y gobernanza de acuerdo a las diferentes formas, vivencias de los pueblos indígenas y la discusión que está generando estas temáticas a propuesta del CEPIA. Entonces, voy a primero presentar a este interesante panel que tengo el honor el día de hoy de moderar. Empezamos por Federica Barclay, perdón. Ella es antropóloga e historiadora. Su trabajo de investigación y publicaciones se centran en los procesos históricos, sociales y económicos de la Amazonía y de los territorios indígenas. Desde el 2015 trabaja en el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, que actualmente preside. Luego tenemos a Roberto Espinosa Llanos, sociólogo e investigador sobre modernidad y colonialidad y eurocentrismo, crisis climática, territorialidad integral y autonomías indígenas y sociales. Es integrante del equipo técnico de DECEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, y de la Red Internacional de Descolonialidad del Poder y Autogobierno. Y también tenemos con nosotros a Marisol García, que es presidenta de la Federación FEPIQUECHA del pueblo quichua del Bajo Guayada en San Martín. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, y ellas. Entonces, iniciamos la mesa. Antes debo explicar, esta mesa va a tener una duración total de 90 minutos. En los primeros 50 minutos vamos a escuchar a Federica Barclay, luego a Marisol García y por último en los comentarios va a estar Roberto Espinosa. Finalmente vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas y comentarios del público asistente, breves y puntuales les vamos a pedir, y reflexiones finales. Bien, adelante, por favor. Gracias, buenos días y bueno, agradezco a CEPIA por esta invitación. Es siempre difícil saber qué público va a tener uno, si son unos expertos, si son gente con curiosidad, gente con formaciones diversas. Así que algunos sentirán que debía haber entrado por otro lado que el que voy a abordar. De todas maneras, hay que partir del hecho de que el concepto de territorio, de territorialidad, adquiere distintos sentidos y partamos del hecho de que el territorio y el enfoque territorial está ligado a la territorialidad, se ha ido popularizando como concepto, como enfoque, en las ciencias sociales en relación al desarrollo rural. En CEPIA mismo se ha usado mucho en el debate de la nueva ruralidad. Y aquí no me propongo entrar por ese lado, pero sí rescatar la comprensión de que cuando estamos hablando de territorio y por tanto de territorialidad, en estas palabras se expresan relaciones sociales que ocurren en el espacio. Así el territorio ha dejado de significar solo lo que la geografía nos decía, la antigua geografía nos decía, y ha ido lentamente además distanciándose de esta mirada más clásica y estrecha del nacionalismo. Aquí me propongo hablar de algo distinto para responder al pedido de los organizadores de CEPIA,
de dar una mirada a la territorialidad indígena en este estrecho margen de tiempo que tenemos, porque necesitaríamos mucho más espacio para el debate también. Para comenzar, hay que decir que el concepto de territorialidad está estrechamente articulado al ejercicio de la jurisdicción y por lo tanto el de la gobernanza. De eso estamos hablando. Es decir, en un territorio hay alguien que dice justicia, eso es lo que quiere decir jurisdicción, y hay un colectivo o colectivos sociales que aplican pautas, procedimientos, reglas para el ejercicio de su gobernanza. En general se entiende que bajo el manto del Estado, ese es nuestro problema. Estamos hablando de territorialidad cuando uno busca en el diccionario, territorialidad está asociado a lo estatal y sin embargo estamos hablando de una mirada y desde un planteamiento desde los pueblos indígenas. Entonces la territorialidad es de partida un concepto que se asocia al Estado y por eso de cara a los planteamientos indígenas, el meollo del asunto es de un lado el planteamiento político de los pueblos o naciones indígenas, de que se trata en esencia de pueblos o naciones originarios. En corto, pueblos o naciones que preceden a la existencia de los estados, en este caso del Estado peruano. Entonces, ese es el primer planteamiento que hay que tener en cuenta cuando nos situamos a entender el planteamiento de los territorios y las naciones indígenas. De otro lado, el otro aspecto de este meollo del asunto, o así al menos lo veo yo, es una cosa que tiene que ver con la historia desde otro punto de vista. Está la doctrina del descubrimiento, un asunto sobre el que yo he hablado con frecuencia en otros lugares, desde que conocí análisis elaborado por una experta del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, la doctora Toña Gonela, que lo hizo público en el 2010. Esta doctrina del descubrimiento es un proceso que ha pesado y sigue pesando sobre nuestra historia de manera determinante. Y déjenme hacer un pequeño desvío, digamos, del análisis de lo que están planteando los pueblos indígenas, porque esto es un proceso histórico que ha tenido una enorme relevancia para la Amazonía. Lo que se llama la doctrina del descubrimiento tiene origen en lo que se llamaba la ley de la cristiandad en el siglo XV en Europa. Así que esto está relacionado con otros tiempos y otros lugares. Y sendas bulas papales, ahora que estamos en modo Vaticano, estamos más familiarizados con este tipo de cosas, otorgaron derechos de dominio a las potencias europeas en las tierras recién descubiertas, ¿no? Entonces tú descubres y tienes dominio. De paso, solo muy recientemente el Vaticano, el año pasado, ha reconocido el daño ocasionado por la doctrina del descubrimiento. Y vamos a ver por qué este daño. En los territorios descubiertos, precisaban estas bulas que dieron lugar a la doctrina, el poder político surgía de la propiedad del dominium adquirido por el descubrimiento, y por derecho papal se entendía que el poder podía ser ejercido por quien sometiera a ese dominio. Asociado a este razonamiento surge la idea de lo que se denomina terra nullius, y en el Perú hemos oído hablar mucho de la Amazonía vacía, ¿no? Sin población. Son ideas emparejadas, es decir, tierras carentes de seres humanos, vacías, porque con el criterio de que aquellos habitantes que eran los habitantes y dueños originarios, pero que pasaban a ser del dominium del descubridor, no eran realmente humanos
en tanto fueran paganos, gentiles, infieles, es decir, no cristianos. Entonces, apoyándose en esta doctrina del descubrimiento, las tierras descubiertas, que eran de los gentiles, eran consideradas baldías. Son todas palabras que hoy en día son de uso corriente cuando el Estado habla respecto de la Amazonía. Y se entendía que estaban a disposición de lo que en la época se llamaban las potencias cristianas para que ejercieran el derecho de dominio. En esta antigua doctrina de persistentes consecuencias, esta doctrina fue transmitida a las repúblicas que nacieron al independizarse de los dominios portugueses de Portugal y España. Es decir, que esto no es una cosa que se quedó en España, que se quedó en Portugal, sino que lo heredamos, porque cuando heredamos los territorios que por el uti possedetis le tocó a Perú, porque dice que siempre controló tales territorios, le vino con todo, le vino con el dominio de esas tierras descubiertas por los españoles, y que pasaron a ser entonces del dominio de la República. Esta antigua doctrina entonces tiene unas consecuencias persistentes, y es decir, hace 200 años que seguimos con este mismo cuento que habían inaugurado los europeos, las potencias cristianas, cuando leyeron las bulas papales. Con la independencia se pretendió que la titularidad del dominio eminente sobre las tierras que los indios ocupaban a la llegada de los colonizadores no pertenecía a estos como derecho, porque las nuevas repúblicas ya habían heredado este dominio, ¿no? Ya tenían un nuevo dueño, este dominio que heredaron, sea de España, sea de Portugal. La versión más moderna de esto es que la Amazonía está vacía en el sentido de gentes sin derechos y tierras por dominar. En el Perú y en general en los países amazónicos ha subsistido una aproximación cercana a la colonialidad, en particular de cara a aquellos territorios marginales que el Estado republicano ha considerado que deben nacionalizarse, esos territorios baldíos que el Estado considera que tiene el derecho heredado de España para atribuirlos a terceros. Así que es una historia con consecuencias de larga data. Y es frente a esta historia que los pueblos indígenas se han ido posicionando, apelando a lo que en la Carta de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales se denomina el derecho a la autodeterminación. Este derecho a la autodeterminación desafía los procesos coloniales, cuestiona la naturalización de la doctrina del descubrimiento. El derecho a la autodeterminación es el derecho de los pueblos a decidir libremente su estatus político y a perseguir su desarrollo económico y social y cultural. Este derecho se puede ejercer de forma interna o externa, permitiendo a los pueblos elegir su sistema de gobierno y en algunos casos optar por la independencia o por la unión con otro Estado. Esto es algo que se refleja, por ejemplo, en normas en diversas normas del sistema de Naciones Unidas, pero también del sistema interamericano. Entonces, con este antecedente, quiero dar una mirada a algunas experiencias de pueblos amazónicos que, apelando a este derecho a la autodeterminación, han decidido retomar lo que la nación One Piece llama su dignidad. De lo que se trata cuando están hablando de la autodeterminación es también la recuperación de la dignidad en términos puestos por ellos, al reclamar su derecho a ejercer jurisdicción, es decir,
a decir ley, justicia en su territorio y gobernar sobre su territorio. Este no es un fenómeno, este reclamo del derecho a la autodeterminación, no es un fenómeno social y político exclusivamente de la Amazonía, ni siquiera del Perú. Antes bien, en países vecinos a nosotros, pero también en países distantes, en otros continentes, han empezado a construir un andamiaje jurídico para el ejercicio de la autonomía, es decir, repensar cómo fueron constituidos nuestros países y cómo reacomodamos para dar lugar a este ejercicio de la autodeterminación. En Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Bolivia, se vienen ensayando fórmulas, lo que contrasta con el caso peruano, donde no hay una masa crítica de gente pensando en el asunto, es decir, los únicos que están pensando en el asunto son los indígenas, no están pensando en eso las universidades, colectivos de investigadores, partidos políticos, etcétera. Están ellos empezando a crear ese espacio. Este desarrollo de las fórmulas para hacer posible la convivencia entre nuestros estados y los pueblos indígenas, una convivencia más armónica y con más respeto, ejerciendo el derecho a la autonomía es complejo y está también, digamos, incluso las fórmulas que se van ensayando van mostrando algunas complicaciones, ¿no? Entonces es un proceso en desarrollo. De arranque es interesante señalar que sin que nosotros nos demos cuenta, las universidades, los partidos políticos, se den cuenta, hay un activo intercambio de experiencias, de conocimiento entre pueblos indígenas de diversos continentes que están discutiendo esos modelos, este andamiaje jurídico alternativo que dé espacio para la autodeterminación y el ejercicio de la autonomía. Entonces, nosotros no estamos enterados de nada, pero hay un intercambio fructífero de estas experiencias que ocurre entre gobiernos autónomos, territorios indígenas en Colombia, en Bolivia, etc. Y ahora quiero ilustrar brevemente el planteamiento de cómo y por qué, según mi entender, ejercer la autonomía apelando al caso de la nación One Piece, que conozco un poco más de cerca y los miembros de esta mesa seguramente podrán enriquecer con experiencias de otros lugares. Entonces, brevemente voy a tratar de enunciar la naturaleza de lo que la nación One Piece está empeñada a sacar adelante para implementar bajo fórmulas propias el derecho a la autodeterminación, referirme al contexto en que Nación One Piece decidió dar forma a este impulso a un proceso autonómico y el tipo de valoración y consideraciones que he visto que se debatieron internamente por largo tiempo, las cuales imprimieron una urgencia a concretar el proceso autonómico. Para este proceso, para empezar a ejercer su derecho a la autodeterminación sin esperar a que exista un marco legal. Es decir, la gente alrededor, movimientos indígenas, diversos pueblos, antropólogos, etcétera, estaban diciendo, pero ¿para qué te apuras si no tienes un marco legal? Y ellos diciendo, tenemos que empezar pronto, porque si no, no tendremos las condiciones para llevar adelante un proceso efectivo, con posibilidades de éxito. Para los One Piece se trata de un proceso de recuperación y de reconstrucción con el que se proponen no esperar a que el Perú cuente con un ordenamiento jurídico que no ha desarrollado en estos 200 años y que dé cabida a su expectativa de ejercer de jure esa autonomía. Eso vendrá, pero vendrá con
vendrá cuando venga, cuando haya esta masa crítica que presione para que se formule. Esta impaciencia está claramente impresa en las personas mayores y ha nacido de una apreciación de que conforme avancen las cosas, como están y como van, con los estropicios que genera el sistema educativo civilizador, que descapitaliza cultural y humanamente a la nación One Piece, y conforme se erosione un modo de vida basado en un conjunto de valores culturales, ya no habrá retorno, porque las siguientes generaciones ya no podrán siquiera imaginar un futuro como nación. Eso es sumamente importante, el tener todavía la posibilidad de imaginar un futuro como nación. El impulso ha venido de una generación que ha vivido los esfuerzos organizativos a lo largo de 45, 50 años para asegurar y defender los territorios. Una generación que entiende que se requiere de un esfuerzo intergeneracional y transgeneracional sostenido para lograr lo que se espera. No es un planteamiento que surge de la nada, se hizo explícito incluso en los debates de qué hacer frente a la ley de comunidades nativas en el 74. Eh, se, Cuando vino la oferta de poder proteger los territorios, la gente debatió, ¿y qué implica que nosotros aceptemos un título sobre un pedacito de lo que es nuestro? ¿Significará que después se queda fuera todo lo demás? Cosa que en realidad es lo que venía a suceder, ¿no? Entonces ya hubo una discusión de ese tipo profunda acerca del futuro frente a la oferta de protección de tierras tan importante de la ley de comunidades nativas. Al final la presión fue haciéndose tan fuerte que como sus vecinos, los Aguajún, decidieron aceptar la titulación con la salvedad de que en lugar de titular pequeñas extensiones, lo que titularon fueron comunidades que denominaron reservas, comunidades que a su vez constituían la posibilidad de proteger áreas. Eh, y hoy en día se han ido estableciendo en estas reservas numerosos anexos. Hicieron esfuerzos sostenidos por garantizar protección sobre los territorios que aún estaban bajo su control, eh, titulados o no, hasta que el Estado empezó a aplicar el criterio de que toda tierra no titulada como comunidad o en manos de particulares sería considerada de libre disponibilidad y podría ser subastada. En esa perspectiva se puso muy claramente de manifiesto en 1995, paradójicamente el año en que el convenio 169 entró en vigencia en el Perú, y se puso aún más de manifiesto cuando en el 2006, 2007, 2008, el gobierno de Alan García pretendió y expidió leyes que lo que hacían era desmontar todo el sistema de garantías territoriales. Fue en ese contexto, en este contexto del 95, que diversos pueblos de la Amazonía Norte, de un área organizativa que se llama Corpi, corresponde a Datem del Marañón y áreas aledañas en San Martín y en Amazonas, eh, empezaron a ver a desarrollar el planteamiento de reconstruir la autonomía, afirmar su territorio, definir su forma de gobierno territorial y exigir que se reconozca a los pueblos como sujetos jurídicos, porque algunos de repente no sabrán que el Perú no reconoce a los pueblos indígenas, lo que reconoce es a las comunidades. El decir One Piece, Aguajún, Ashani, que es como un apellido, no implica que ahí hay un sujeto que tiene una visión de futuro y que tiene unos derechos. Empezaron entonces a debatir sus estatutos,
sus mecanismos para garantizar procesos internos democráticos, sus caminos para fortalecer su cultura, construir consensos internos, una visión común de futuro, como lo llaman en el caso de los One Piece, los pactos internos necesarios para garantizar la naturaleza a perpetuidad, como ellos dicen, definir protocolos de relacionamiento con el Estado desde un planteamiento de respeto mutuo. Todos estos son debates que han tenido lugar a lo largo de casi 20 años, algunos de los cuales ya se han plasmado como documentos que han ido presentando al Estado con poco impacto realmente en las autoridades estatales. En el debate amazónico suele abordarse estos procesos con el foco puesto en los territorios indígenas, como si estamos hablando solo de territorios, de áreas, de extensiones, de superficies. Pero hay que subrayar que estos procesos requieren antes que nada la comprensión y el desarrollo de la titularidad, es decir, quién es el dueño de este territorio. Ya hemos visto que el Estado peruano no reconoce la existencia como sujeto jurídico de los pueblos indígenas y es en gran parte ese el debate que ese el debate y la lucha que se lleva a cabo en este momento para poder sostener los territorios. Eh, no se trata de que no hay ley de territorio, ¿no? Porque algunos de los que critican estos ejercicios de autonomía dicen, pero si no hay ley de territorios, ¿cómo vas a sostener tu esfuerzo? Bueno, no hay ley de territorios, pero eso no quiere decir que no hay el derecho al territorio. Entonces, eh, están ejerciendo, como dicen ellos, de facto, un derecho que tienen. Entonces están ejerciendo una autonomía autoproclamada, en el caso de los One Piece, a través de su gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, que se autoproclamó en el 2015. Este camino al reconocimiento de las autonomías en el Perú, que se autodefinen con términos, con palabras distintas, es largo, pero es claro que se requiere avanzar sin pausa y desgraciadamente en este camino de esta voluntad de avanzar de manera sostenida en recuperar la autonomía, las fuerzas culturales, etcétera, este momento se está siendo desafiado por la violencia de la economía extractiva, principalmente el oro, pero a veces también otras dinámicas como el narcotráfico, etcétera, que generan inseguridad, que también generan desafíos sociales por la conflictividad interna que se instala. Así que es un proceso de reconstrucción de identidades y de autonomía y de territorios que está enfrentando un momento, una amenaza particularmente fuerte en la que no están teniendo, bueno, no es novedad para nadie, respaldo del Estado. No son los únicos los One Piece que están en este camino, pero la ventaja que han tenido los One Piece es que su territorio tenía mucho menor fragmentación que otros territorios indígenas en razón de su ubicación, de los procesos organizativos previos y también por su ubicación en la frontera que hasta hace poco era contenciosa con Ecuador, y en el marco de lo cual pudieron hacer valer ciertas prerrogativas de interlocución con el Estado. Es una realidad particular la de la frontera norte y con las Fuerzas Armadas. Entonces eso ha permitido que este sea un territorio que estaba relativamente intacto, lo cual ha facilitado el rápido avance de estos planteamientos autonómicos. Y se puede decir que
aunque están siendo desafiadas por estas amenazas y que no existe una norma que reconozca de jure el derecho a ejercer la autonomía territorial, este ejercicio de la autonomía no es ilusorio, va dejando huellas adentro y afuera, y va reflejándose incluso en acuerdos de colaboración con el Estado y espacios para debatir políticas que consideran que afectan su futuro. Me quedo por acá y espero que tengamos oportunidad de conversar un poco. Muchas gracias, Rita, por este interesante recorrido. Realmente la necesidad de entender, ¿no?, esta búsqueda de reivindicación de la autonomía territorial de los pueblos indígenas. Ahora le doy la palabra a Marisol García. Por favor, me toca la difícil tarea de ver el tiempo, 20 minutos. Adelante, Marisol. Mejor apagas el otro para que no se crucen. Sí. O lo pases para acá. Hola. Ayimachishi, Ñañacuna, Turicuna, Tucuycangunata, Ñuca Pachutini, Marisol García Pagüeño, Ñuca Cani, Comunidad Nativa Tupac Amaru, Ñuca, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Quechua Chasuta Amazonía. Para mí es un privilegio y también quiero agradecer a mis hermanos que me acompañan el día de hoy, a Sepia, por esa consideración de humanizar un poco las investigaciones. Nos sentimos un poco no tan alegres o felices porque siempre estamos siendo materia de investigación, ¿no? Y nos preocupa esta situación de decir, ¡ay, hemos descubierto un indígena, una cerámica! Y es solo un desconocimiento, no es lo mismo, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y desde ahí debe partir. No sé de dónde sacaron del otro lado los seres humanos, porque son seres humanos, que también son nuestros hermanos, que nos han descubierto. O sea, por favor, desde ahí se tiene que empezar a reestructurar todo. Y también tenemos otro conflicto con el tema del Estado. ¿Cuándo somos Estado? ¿Quiénes son Estados? ¿En qué momento nosotros no somos Estado? Porque una cosa son los gobernantes. Y lamentablemente nos encontramos con cambios de gobernantes, como decía mi abuelita de Guatemala, Guatapeor. Es una realidad muy crítica, muy crítica. Y hoy nos enfrentamos con también terminologías académicas, ¿no?, que nos dificultan las vidas. No sé por qué los seres humanos nos empeñamos en querer complicarnos la vida. Por ejemplo, nosotros siempre estamos hablando de los conocimientos ancestrales, ahora se habla pues de epistemología, ¿no? ¿Quién es mayor que o mejor que quién? ¿Y cómo es que hay profesionales hoy en día? ¿De dónde sacan esos conocimientos? No es más que de nuestros ancestros. Estamos queriendo inventar algo que ha sido inventado. Y para nosotros la territorialidad siempre va a ser el summa causa, el buen vivir. Y para nosotros, pues, todo ese paquete simplemente es parte de nosotros. Y se ve y se palpa, se siente en muchos espacios como que los indígenas somos un intrusos dentro de nuestra propia casa, como que se da a entender que nosotros no somos parte de la Amazonía. Entonces es como hacerle un hueco, ¿no? Hacerle un hueco y no reconocer la importancia de los pueblos indígenas como parte de todo ese bioma que tanto hablan, de todas esas formas de vida. Porque el summa causa, el buen vivir, esa filosofía de vida, es porque ahora existen
todo lo que tanto pregonan y dicen que van a luchar, que van a defender o que se reúnen en grandes conferencias de partes, defendamos la biodiversidad, mitiguemos el cambio climático. Pero exterminemos a los indígenas, discriminemos a los indígenas, criminalicemos a los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos son un extra. Ellos no deberían estar ahí. Efectivamente, se niegan los gobiernos, niegan reconocer el derecho ancestral de los pueblos indígenas en estos territorios. Porque no hay que engañarnos, no existe área libre. Existe negligencia de los gobiernos en darle seguridad jurídica a los pueblos indígenas. Se habla de mitigar la deforestación. ¿Ya? No cortemos más árboles. Restringamos a los indígenas su casa, porque el tigre tiene que tener privacidad para que tenga su apareamiento, ¿no? Pero no nos preguntamos bajo qué intereses se promueve esta creación de áreas naturales protegidas. Porque nosotros, los pueblos indígenas, no somos compradores de créditos de carbono. No hablamos del problema en real. Porque la solución no está en proteger, en dejar de deforestar. El problema está en dejar de contaminar. Y nosotros, pues ya estamos cansados, parecemos disco rayado en decir lo mismo. Para hablar de un futuro de territorialidad, hay que empezar reconociendo los dueños y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Ahí está la respuesta, no hay que inventar nada. ¿Por qué existe tanta biodiversidad? ¿Por qué existe agua todavía en toda esta Amazonía? Porque nosotros siempre hemos sabido administrar, gestionar, gobernar. Y antes que exista la Constitución, ya existían los pueblos indígenas ahí. Mi bisabuela murió en el 2017 de 115 años. Básicamente ha sido su promoción de la Constitución de Perú. Por unos añitos nomás se la ha llevado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que ahora se ve de poner en duda incluso a los pueblos indígenas? El otro día me hicieron una pregunta: ¿cómo demuestras tú que eres indígena? Pucha, yo no me tengo que poner mi ropa tradicional para decir que soy indígena. Yo me puedo poner un sastre ahorita, yo pues parezco viracucha, ¿no? Pero lo que llevo en la sangre, nadie, ni haciendo transfusión de sangre, va a cambiar mi esencia, lo que soy indígena. Pero también esto va acompañado de mucha criminalización, discriminación. Y todo por la ambición de querer lo que es nuestro. Y siempre dicen, esos territorios son de todo el Estado, no son de los indígenas. Y ahí va nuevamente, ¿no?, esta pregunta que decía, ¿en qué momento? Porque para votar yo sí soy Estado. Y para reconocerme mi derecho ancestral no lo soy. Y ahí está el tema. Esta controversia entre propios seres humanos de no tratar de entendernos. Hoy en día nosotros enfrentamos despojo territorial por creación de áreas naturales protegidas. Y estas áreas naturales protegidas están vendiendo créditos de carbono y a nosotros nos restringen el uso ancestral porque tienen que cuidar los intereses de las grandes transnacionales que pagan. Dicen que compensan, pero ellos no están mitigando sus emisiones. Y eso preocupa, porque no es una preocupación de interés indígena. Este debe ser interés de toda la humanidad. Se tiene que salvaguardar, se tiene que proteger. Pero ¿quién protege a los que protegen esa biodiversidad? No nos estamos entendiendo y de repente no estamos hablando el mismo lenguaje, porque a veces nos vemos como superiores, porque somos letrados, porque tenemos estudios o porque vivimos en la zona urbana, y ellos, cuando nuestros conocimientos también son muy valiosos, y son conocimientos que han sido heredados de generación en generación.
Hoy en día me desconocen el derecho al territorio, pero me reconocen a nivel nacional como patrimonio de la nación, mi cerámica, mi tejido, mi idioma, mi comida, pero no más no la esencia. Los pueblos indígenas no podemos hablar de cultura si no tenemos territorio. Sin territorio no hay indígena, no hay cultura, no hay nada. Y no nos pueden cada día arrinconar, despojar, desterrar, desconocer. Siempre han funcionado los tres poderes. Es más, si existen gobiernos hoy en día, nos han copiado a nosotros nuestra gobernanza. En nosotros funciona el ejecutivo, el legislativo, la justicia. Siempre lo ha habido. Y hoy en día se han copiado, ¿no? A diferencia de nosotros, pues se castiga la corrupción. No hay un gobierno que donde rige la corrupción, donde se vulnera derechos humanos, donde se desconoce la legitimidad de las cosas. Y siempre hemos sabido gobernar todo ese espacio territorial. Y no necesitamos poner hitos, ¿ah? Escuché hace poco, hay que actualizar de poner los hitos. Nosotros no, nuestros hitos naturales, porque eso es el miedo de mucha gente, que dice, ay, no, los indígenas van a entrar a las áreas naturales protegidas a poner hitos, y para poner hitos tengo que deforestar, ay, vas a matar. No, nuestros hitos son naturales, las piedras, una hocha baja, una raquina, esos son nuestros hitos. Siempre hemos conocido, y hoy se busca justamente también desconocer la identidad de los pueblos, llamándoles como un solo paquete, ANPs, por ejemplo, tenemos acá en Perú uno que le dicen pencas, otro en San Martín también que se llama ACR, Cerro Escalera, y nuestros nombres, así como nosotros que tenemos apellidos propios, los sectores, los ríos, toditos tienen nombre, y sus nombres son en lenguas originarias, no son en inglés, no en francés o en otro idioma, tienen cada pueblo le pone en lo que le reconoce, y estos nombres son ancestrales. No se puede tampoco de la noche a la mañana tratar de desaparecer. Y efectivamente todo esto ha sido impactado año tras año, leyes tras leyes tras gobernantes, la libre determinación. Hemos sufrido tanto el tema de la colonización que ha llegado a un punto de que nosotros casi olvidamos quiénes somos. Nos han arrinconado tanto que hemos perdido el vínculo con la espiritualidad, la esencia de la casa común. Pero también en algún punto nos volvimos a reconectar. Hoy los pueblos indígenas estamos en esa lucha, siguiendo el ritmo de los estados. Nos acoplamos hasta olvidando de quiénes somos para ver de qué manera pues nos hacen caso, ¿no? Efectivamente, caso One Piece, por ejemplo, decirle, pues no existe, por lo tanto no te reconozco, pero si nosotros somos más antiguos. El que no ha existido, que tú no le hayas puesto es otro tema, ¿no? Pero acá se tiene que respetar esa posesión, porque no se puede decir el Perú no ha estado adscrito al convenio de la OIT, que X, que Julanito, no necesitamos esas cosas si realmente tenemos valores como seres humanos. No podemos agarrarnos de paquetes, es que el lineamiento no dice eso, es que la ley de tal Julano no se puede romper. Nos olvidamos de los derechos fundamentales como seres humanos. A diferencia de otros hermanos de las zonas urbanas, nosotros dependemos 100% de ese espacio territorial. Y eso nos preocupa porque no sé por qué no nos logran entender. Nosotros no tenemos Plaza Vea en nuestros territorios, Inca Pharma, no. Nosotros vamos, agarramos la planta y nos curamos. Queremos comer, vamos y recolectamos y comemos, criamos y hacemos un buen vivir. Pero hoy en día, que te digan, es como que yo les dijera a ustedes, ¿no? Yo no tengo nada que ver con sus casas, ningún vínculo, pero a partir de ahora yo voy a ser el que toma la decisión de cuándo vas a abrir tu refrigerador, de cuántas veces vas a entrar al baño y cuántas veces vas a mirar tele. Y tú me vas a decir, Marisol está loca, está demente, porque ¿quién se cree ella para que venga a querer tomar decisiones en mi casa?
Esa realidad vivimos nosotros hoy en día. Nos llegaron incluso a decir, nosotros sobrevolamos drones y los drones nos dicen que no hay presencia indígena en estos territorios, por lo tanto no te tengo que reconocer. El dron pues es del otro día. Yo soy del año 85, cuando he nacido no había drones. Es como un insulto a la existencia de los pueblos indígenas. Pero pese a ello, nosotros hemos sabido guiarnos también, no solo de nuestra gobernanza, de nuestras leyes, sino también acoplarnos a la realidad del gobierno, del Estado, de esta Constitución que no nos representa. Y pasamos por este proceso de buscar la titularidad de nuestros territorios. Somos hijos no reconocidos. Es como decir, un varón, una mujer decide tener un hijo y le abandona y esa persona no tiene DNI. Digamos que le reconoce recién cuando tiene 20 años. Recién va a tener su DNI, ¿no? Pero eso no significa que es un recién nacido, pues. No significa eso. Y a nosotros nos llaman así porque el Estado peruano decidió reconocernos recién a partir del 2011 por adelante. Yo no soy un RN desde el 2011. Y a partir de ahí quieren reconocernos nuestros derechos. ¿Pero qué pasó en San Martín? No nos consultaron porque no teníamos ese DNI. No existíamos para ellos porque no teníamos ese reconocimiento como pueblos indígenas. Y crearon áreas naturales protegidas. Y cuando entramos en un proceso de seguridad jurídica, ha sido el problema, porque nos dejaron pequeñas áreas de amortiguamiento. Comunidades 100% dentro de áreas naturales protegidas. ¿Cómo no vas a ver una comunidad con familias? Simplemente decidieron abarcarlo todo. Y en nuestro caso, el pueblo quichua, hay relatos, historias en los jesuitas del siglo XVI, Antonio Raimond, y así me puedo pasar mencionando un montón de evidencia que hay, donde sí da fe de nuestra existencia. Figuramos en los mapas de San Martín, esos mapas antiguos, pero decidieron hacer caso omiso todas esas evidencias. Y en Chasuta existen los huesos de nuestros ancestros que datan más de 500 años. ¿Cómo tú, teniendo esos huesos, esas urnas funerarias, puedes decir, no existe indígenas, hacernos como que tapamos el sol con un dedo? Hoy se vulneran esos derechos. Y hoy nosotros, siendo respetuosos también de las leyes del Estado peruano, decidimos entrar en una demanda de cumplimiento. El mismo Ministerio de Agricultura sacó un lineamiento, una resolución, donde dice que se puede demarcar dentro de áreas naturales protegidas. Y nosotros, porque si de nuestra libre y determinación, vamos y tomamos y no necesito pedirte permiso y hacemos, pero decidimos tomar este camino. Ganamos en primera instancia y es una victoria histórica porque son años de lucha, de resistencia, y si no fuera por toda la energía que nos han dado nuestros ancestros, ya hubiéramos tirado la toalla hace muchos años. Hoy ganamos esa demanda en primera instancia, donde ordenan que se tiene que demarcar nuestro territorio dentro de estas áreas naturales protegidas que nos han despojado, porque no es un pretexto decir no ha habido OIT, porque sí ha habido derechos humanos hace muchísimos años. Nos agarramos de estas instancias nacionales e internacionales para que se respete nuestro derecho. Y el tema de territorio es fundamental para nosotros. ¿A dónde vamos a ir a vivir? ¿Cómo nos vamos a hablar de resiliencia? ¿Cómo voy a hablar de intergeneracional? Si a mis hermanos de las otras comunidades le han dejado 163 hectáreas, 170 hectáreas, 200 hectáreas. Un traficante de tierra tiene miles de hectáreas. Otros encuentran mecanismos para acaparar tierras y tienen muchísimo más que nosotros mismos, que somos los dueños. A mí, a mis hermanos, nos niegan ese derecho. Vemos claramente que hay un intento de erradicarnos.
Y la forma de hacerlo es a través de vulnerar estos derechos, queriendo crear más áreas naturales protegidas. Y siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿para quién pues crean estas áreas naturales protegidas? ¿De quién lo protegen? Porque aquí, estimados presentes, hay ANPs que tienen sus propios embrios de hoja de coca, que tienen sus propias pistas de aterrizaje. Eso no es un ejemplo claro que su salvaguarda no sirve, porque somos nosotros los que sí nos ponemos en primera línea defender las formas de vida, porque nosotros no diferenciamos. Si respiras y dependes de la Pachamama, bienvenido al tema de la defensa. Somos los voceros de todas las formas de vida de ese espacio territorial y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? No pensamos solo en nuestra generación, pensamos en la humanidad, porque toda la humanidad respira este aire, come de lo que da la Pachamama, porque nadie tiene todavía una impresora 3D para que coma, no haga un plátano, esos son sintéticos, no es real. Entonces, solo mirándonos como seres humanos, vamos a poder encontrar un punto de entendimiento y empezarnos a respetar. Si nos respetamos, yo voy a decir, esto es tuyo, esto es mío, cuidemos, protejamos, sigamos adelante, hablemos de un futuro, pero un futuro con entendimiento, con respeto, porque si vamos a decir, vamos a negar el derecho al territorio a los pueblos indígenas, estamos engañando y estamos calentando asiento, como dicen, ¿no?, en la escuela. Yo terminaría ahí mi participación, estimados, para darle pase también al otro. Gracias. Gracias, Marisol. Sí, muy importante las reflexiones que nos has dejado y también la idea central, creo yo, de que sin territorios no hay cultura, no hay pueblos indígenas, no hay biodiversidad, no hay cómo cuidar la tierra, la naturaleza. Bueno, seguimos entonces con los comentarios de Roberto Espinosa. Por favor, 10 minutos tenemos. 10. Sí. Una rebajita. Bien. No, está bien. Sí, aquí nomás creo. Ya se me escucha. No, es que quieren grabar. Quieren grabar. Bueno, Flica ha hecho un balance histórico que creo que es sustancial. Y yo lo resumiría en un juego de palabras o una formulación que ya avanza en el planeta. Vivimos una modernidad, claro. Una modernidad colonial. Siempre fue colonial. Que la Francia, libertad, igualdad, fraternidad, y la última colonia que tiene Francia en Sudamérica es Guyana Francesa, ¿no? Entonces, la colonialidad va junto a esta modernidad y va inseparable. Tiene el lado oscuro de la modernidad, del Estado, del mercado, del derecho positivo. Tiene esa mancha de opresión colonial que continúa hasta hoy, como lo habían expresado Marisol, con esa fuerza de la lucha quichua en San Martín, frente al Parque Cordillera Azul, frente a los 80 millones de dólares de una petrolera, para el crédito de carbono, ¿no? Toda esa montaña de poder encima de los pueblos. Y entonces, de la historia y de la lucha indígena, quisiera centrarme en estos 9 minutos que me quedan, en el tema concreto de hoy, ¿no? Hoy los territorios, y señalar de que el ejemplo One Piece no es el único. Empieza en los años 70 con los Inuit, los mal llamados esquimales en el círculo polar. Sigue con los Kuna en Panamá, que acaban de celebrar 100 años de autogobierno. O sea, somos los últimos en esta cadena. Y ya el 5 de mayo invito a que revisen el decreto legislativo 0488 de Colombia, 17 páginas, 17, no 4, 17, sobre el régimen de autogobierno de los pueblos indígenas de Colombia, que son mucho menos en número que los de Perú. Entonces, esto no es nuevo.
Los One Piece han tenido el mérito de abrir el camino y ahora hay 13, no hay uno, 13 procesos de autonomía en el Perú. Los Kandoshi, los Kukamas, los Eseja, los Harambut, los Aguajú, voy a mencionar los One Piece, los Achuar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente con diferentes grados. Entonces quisiera señalar algunas consideraciones quizás complementarias a lo que se ha dicho. 3 palabras, ¿no? Territorialidad, personalidad jurídica y autogobierno, ¿no? ¿Cómo se construye o cómo se está construyendo hoy en este marco de la base jurídica que existe y la que no existe? Lo que existe son varias resoluciones del Tribunal Constitucional, que están ahí a propósito del caso Tres Islas, que van afirmando el derecho de autonomía y de control indígena. Del tribunal, no quizás de los personajes que están ahora en el Tribunal Constitucional, sino en sus procesos anteriores. El convenio 169, el convenio 169 que siempre se usa en los pueblos indígenas y en el debate académico institucional, no está la palabra comunidad. Entonces, ¿cómo se usa el convenio? Lo que está en la palabra pueblo, pueblo indígena. El pueblo shipibo fue partido por los militares en 300 pedazos chipivos, 300 pedacitos comunales, porque se les antojó a los militares, el gobierno militar de Velasco y de Morales, ¿no? Pero es un solo pueblo, ¿no? Y los One Piece, 22 comunidades titulares, más los anexos, 85 pedacitos One Piece. Entonces, eso es un asunto histórico de opresión, parte de esta modernidad colonial. Pero bien, lo que quería señalar es que ¿cómo se construye esta territorialidad ahora? Bueno, no se construye en un solo camino, hay varios caminos, y obviamente la autonomía de cada camino es obvia, ¿no? El camino de los Haramut en Madre de Dios no va a ser el mismo que de los One Piece, ni estos no van a ser el mismo que los quechuas de San Martín, por procesos históricos. Entonces, ¿se construye sobre la base de destruir los títulos comunales? No. Hay que seguir titulando más comunidades, en algunos casos. Los One Piece ya se cansaron de esperar 40 años y solamente se titularon 400.000 hectáreas y su territorio es de 1 millón. Hacemos las sumas y las restas para recuperar su territorio, se logrará pues en el 2200, ¿no? Entonces ya no van a esperar más, se han autodemarcado, se han zonificado, están colocando sus hitos, han entregado su expediente de 600 páginas y le han entregado al gobierno, al Estado, simplemente diciéndole, quedan notificados, chao, me voy. Nada más, nada más. Y están ejerciendo el control de hecho y después vendrá de derecho. Ahora, lo importante es que ese control de hecho es para defender ese territorio tan vasto frente a la minería del oro, frente a la petrolera. Dicho sea de paso, acaba de frenarse otra vez el intento de Petroperú de penetrar ahí en ese territorio, con lo cual están demostrando de que no es pues de papel, ¿no? El Estado da vueltas y vueltas para hacer una interdicción en Madre de Dios. Dicho sea de paso, el oro en Madre de Dios fue recogido por las avionetas del Banco de Crédito desde los años 70 y 80 con el aval del gobierno, mientras los Jarambos se enfrentaban y eran perseguidos por la Marina, ¿no? Esa es la historia de Madre de Dios. Los indígenas se enfrentaron, bien, los One Piece aprendieron y dijeron, no, vamos a esperar acá que venga la interdicción que se ha pedido. Simplemente desalojaron a una parte de las dragas y demostraron que esto iba en serio. Y ya tienen un puesto de vigilancia en el cual detuvieron a un bote minero, en el cual comprobaron, les tomaron fotos, así como vemos en la película. Policía, el sargento de la PNP estaba trabajando al servicio de unos mineros. Abandonó su comisaría de Piura y se fue y le tomaron la foto.
y después han llegado los chinos queriendo meterse también ahí a controlar el oro. Entonces, la territorialidad o el territorio se construye sobre la base de los títulos comunales que se defienden y otros pueblos siguen titulando, y AIDESEP está titulando, pero diciendo esto es a cuenta, esto no es todo, esto es una partecita, ya me pasaron tarjeta amarilla. Ya. Entonces, eso quería señalar, no hay una contraposición entre el territorio integral como pueblo ni el título comunal y se van combinando las estrategias. El segundo asunto es la personería jurídica. No desaparece la personería jurídica propia ya ganada de la comunidad nativa, tampoco de la federación, no desaparecen las federaciones, sino que se suman y se agregan en una estructura de gobernanza para lo grande, para lo principal. Es imposible enfrentar la minería aurífera en 22 ríos y 32 distritos con interdicciones que fracasan, con planes policiales que son filtrados a los mineros, ¿no? Es imposible que una comunidad solita lo haga. Si son 80 comunidades, One Piece, o los 300 y pibas, ¿una comunidad va a poder enfrentar eso? No. Esta es una razón sustancial de que la única manera de enfrentar la economía ilegal es agregando, reconstituyendo la fuerza de cada pueblo. Y en eso están. En eso están. Y esto también es un mensaje para la conservación, ¿no? O sea, el Parque Nacional Ichihat-Mujat, controlado por el Cernam, es una coladera, ¿no? Todas estas noticias de mineros del Ecuador que entran, ya, es un desastre. ¿Dónde está el Cernam? ¿Dónde está la capacidad del Cernam? Tampoco se trata de maletear al Cernam, porque el Cernam tiene que pagar planilla, ¿no? Y qué sé yo, y el CAS, y los viáticos, y no sé qué, ya, no funciona, ¿no? Pero el pueblo que vive ahí, puede ser, bueno, también es un debate interno, puede ser que también se pasen para el otro lado, algún día se pueden casar los indígenas y dicen, ya se acabó, ya nos cansamos, pues ya. Que entren los narcos, gente en los madereros, gente en los mineros, gente en los petroleros, se acabó ya, entiéndanse ustedes. Por ahora no. Entonces, esta generación en estos territorios está diciendo no. Pero no solo la minería de las dragas, las ilegales. Y esto hay que tomar nota. Perú está a punto de dar el ejemplo de la monstruosidad que significaría un tajo abierto, no de la sierra, un tajo abierto de la cabecera del Cachillacu, donde la nación Xavi ha dicho que se vayan. No vamos a aceptar tajo abierto en una cabecera de Cuenca, de la Amazonía. Y no es el único, el otro es de San Martín. Y las dos son empresas canadienses. Ya. Entonces, la personería jurídica vendrá, como decía Flica, en su momento, pero no hay una contradicción. Y finalmente, el autogobierno, la autonomía, tampoco reemplaza la estructura comunal ni la federativa. Concluyo señalando de que en la situación actual, después del debate que hemos tenido en el panel central general, el Estado ha colapsado. El Estado no da más, hace agua. Hace agua. Entonces, ¿quién va a enfrentar a la violencia profunda de la criminalidad? ¿Cernam? Cernam, que no puede destituir a un jefe de una reserva comunal que, siendo jefe pagado por Cernam, se dedicó a meterse en el negocio del oro. El ambientalista metido de minero. O sea, no puede el Estado, es una coladera. Entonces, hay que apostar por la conservación indígena, no estatal. La consideración que el territorio indígena es un área protegida no estatal. Y eso lo acordó la UICN el 2012 y ahora con los TICA, por parte del PENUMA, igual. Entonces, varias razones. La histórica que ha señalado muy bien la hermana Marisol, las tres razones para apostar por una territorialidad indígena reconstituyendo los pueblos. A la histórica y a la legal agregaría, es una forma de conservación productiva
donde se usa conservando y se conserva usando, efectiva, siempre y cuando el pueblo lo tome en serio para enfrentar todas estas amenazas. Y la otra razón es de que es un freno para el peligrosísimo avance de las economías ilegales. Ahora es tarjeta roja. Ya, muy bien. Solamente señalando de que más allá de la noche oscura en que está el país ahora, que esperamos que acabe pronto, más allá de eso, los procesos van a continuar y estamos seguros de que va a llegar un momento en que la academia, las universidades, los colegios profesionales se pongan a trabajar en serio, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Bolivia, como lo ha hecho Panamá, en fin, etcétera, etcétera. Nicaragua, a pesar de Ortega, Nicaragua también tiene un régimen autonómico de la costa atlántica para que en el país se pueda establecer este tipo de territorialidades, personalidades políticas como pueblo y autogobierno, no para el separatismo, que es otro cuento que está avanzando, el secesionismo. Ese es un chiste. ¿Por qué van a perder el tiempo los pueblos en tomarse el trabajo de construir este Estado mamarracho como el que tenemos ahora y corrupto? No se quiere construir un Estado. Es autonomía interna, y el artículo 46 de la Declaración de Naciones Unidas lo dice claramente. Ningún artículo de esta declaración puede ser interpretado para cambiar las fronteras nacionales. Claro, esto es en el Perú. En otros continentes la historia puede ser diferente, pero en el Perú las 13 autonomías y AIRECEP en un encuentro nacional señaló, muy bien, están los guapís, ahora están 13, nos vamos a las 51 autonomías, porque son 51 pueblos y demorará pues, ¿qué? 10 años, 15 años, 20 años, pero es un nuevo horizonte para poder sobrevivir. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por el uso del tiempo efectivo. Gracias por la tijera. Ay, disculpen por la tarea. Bueno, ahora tenemos unos minutos, 15 minutos para intervenciones del público. Pueden hacer sus preguntas. Por favor, les pedimos que se identifiquen y que sean puntuales en su pregunta para que no nos extengamos más del tiempo. ¿Quién quisiera participar? Aquí. Bueno, soy Josefa Nolte, antropóloga, y la pregunta va orientada a los territorios compartidos por pueblos indígenas, caso, por ejemplo, Ahuajún Huampís, donde hay una convivencia y un enfrentamiento a la misma problemática, y no sé si en este caso Flica, que ha hablado sobre esto, tiene algún comentario al respecto, y si es que en San Martín también se está dando de alguna forma la alianza entre pueblos que son diferentes pero que comparten territorios. ¿Por qué no se hacen todas y después se responden al final? A ver, vamos a juntar las preguntas a pedido del panel. Entonces, podemos seguir con las preguntas, si alguien más se anima. Sí. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Edwin Pecho, soy economista de la PUC. Bueno, sí, dos preguntas, observaciones. Escuché a una señorita, una dama en México, a través de un video, que ella reclamaba no ser llamada como los españoles se habían impuesto, o indios o indígenas. Querían ser llamados por su propio nombre de sus comunidades. Y ella hablaba del nombre de sus comunidades. De repente, eso en el lenguaje actualmente, en esta sesión, todavía no se está superando. Se sigue hablando de indígenas y a la par también se está hablando, yo ahora reconozco Huapís, Ahuajún, Quichuas, etcétera, etcétera, de los que ya conocí antes, como Ahuajún, Chipigos, Chanicas, etcétera, ¿no?
Entonces creo que esa sería una observación, no sé si lo tomarán en cuenta los estudiosos, antropólogos. El tema del lenguaje es muy importante para ir cambiando esta visibilidad que deben de tener estos pueblos en el Perú y no tratarlos simplemente como comunidades indígenas, habiendo más de 47 lenguas en el Perú. Comunidades nativas, se les llamaba nativas amazónicas, y después ahora pueblos originarios, ¿no? Eso de repente puedan tener un comentario. Lo segundo, un poco, que ya más o menos lo aclaró Roberto Espinosa respecto de la territorialidad, no significa salir fuera de las fronteras nacionales, pero queda una curiosidad o pregunta también a la vez. El tema de la reconocimiento territorial a estas comunidades originarias va atado de la mano a un aislamiento. El Estado peruano ya no tendría que otorgarles educación, seguridad, salud, o a la par no estarían integrándose, no sé si sería una colaboración del Estado peruano. Esa es la pregunta. Muchas gracias al panel. Mi nombre es Julio Chávez, soy sociólogo, profesor en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Mi inquietud y pregunta es esta: en los territorios de las autonomías, los territorios ya no son puros en términos étnicos, son habitados por grupos de muy diverso origen. Hay mestizos, hay gente de la costa, gente de los Andes, ocupados en muchas actividades económicas, en servicios, actividades administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, quiero saber qué implicancia tiene un gobierno con autonomía respecto de población no indígena que habita en esos territorios. ¿Cuál es el tratamiento que se va a hacer? Quizá para alguna de las poblaciones o grupos o pueblos o inmigrantes o etcétera, la noción de autonomía no les diga algo porque no tienen esa identidad histórica y cultural. ¿Qué será la autonomía para quienes no son indígenas y hoy habitan en territorios que son históricamente de pueblos indígenas? Quisiera saber cómo es esa relación de autonomía con actores, con culturas, orígenes y quizás proyectos de vida distintos. Gracias. Gracias. Mi nombre es Luis Calcina, soy docente en la Escuela de Ciencia Política en Villarreal y también asesor de la Seguridad Indígena Amazónica Xáninca en Selva Central. Me gustaría saber si ustedes han logrado percibir algunos cambios sustanciales en cómo los indígenas han empezado a cambiar y establecer nuevas percepciones sobre su territorio. ¿A qué me refiero? En las últimas estudios que estaba haciendo, 42% de comunidades tienen concesionadas sus zonas forestales y no necesariamente en condiciones adecuadas, ¿no? La deforestación se está incrementando más. Sabemos cómo en muchas comunidades, por ejemplo, Puerto Inca, donde he podido estar, son las mismas comunidades y los mismos jefes indígenas los que impulsan las minerías informales e ilegales. Ellos son los que manejan todo el proceso. Entiendo que eso se está llevando a cabo también en la zona de Huanjú, ¿no? Pongo en Mansericho y otros más, que en algún momento estuve por allá. Entonces, hay un cambio de percepción del indígena sobre su territorio, sobre la forma como se relaciona con la naturaleza. No sé si han logrado percibir algo al respecto. Gracias. Gracias. Hola, yo soy Tania Gómez, soy investigadora doctoral de la Universidad de Londres y tengo una pregunta puntual que creo que puede ser para los tres. Hablaban del colapso del Estado y me preguntaba qué tanto este colapso presenta oportunidades para el ejercicio de la territorialidad y también qué limitaciones presenta para este ejercicio. A ver, tenemos una pregunta más, creo que vamos a ir cerrando para que puedan responder. ¿Qué tal? Mi nombre es Tarik Tavera, soy geógrafo. Mi pregunta va en torno a cómo se daría este puente en una autonomía donde es una concesión, es decir, se entiende que no puede existir dos estados en un mismo territorio, porque constitucionalmente no se puede,
Simplemente es una decisión de poder recuperar ese territorio ancestral, pero como en varios territorios históricos, como los Ahuajú Huampis, que ya tienen una conexión con el Estado, sería siempre un hipotético, sería esa transferencia de poder de gobierno, en torno a que hay una transferencia hacia tener una conexión con el Estado peruano, con los servicios, y a su vez también cómo tener una fiscalización de su propio territorio, teniendo en cuenta que en un contexto de informalidad, eh, realmente el indígena ya entiende que las economías ilegales también son una fuente económica, un medio de vida. Entonces, ¿cómo sería ni el juez y parte en torno a cómo poder controlar esos impactos que hay sobre sus propios medios de vida? Entonces, eso sería. Bien, creo que con eso, bueno, si me permiten, y para animar un poco también el debate que va a continuar posteriormente en los pasillos y en las siguientes salas de nuestras muestras, yo tengo 3 preguntas, a ver, no, cortas y puntuales, ¿eh? A ver, vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo. Me pasan la tarjeta. Ya, la primera es, ¿qué tan importante consideran ustedes compatibilizar la propuesta de gobiernos autónomos y territoriales, ¿no? Indígenas, amazónicos, con formas de gestión del territorio del Estado, ¿no? Se ha hablado de reconocimiento territorial, el Estado ha sido eficiente. Sabemos que hoy en día todo está jugando en contra, ¿no? La situación es bastante crítica, pero bueno, ahí está la pregunta, una. La segunda es una reflexión que estamos teniendo en el CEPIA y vamos a continuar teniendo 50 años de la ley de comunidades nativas, ¿no? Un poco más. ¿Ha servido para algo? ¿No? Y la última pregunta, les dije que era puntual, frente al avance de la minería ilegal, de las economías legales, de la violencia, las actividades depredadoras, extractivas, ¿qué iniciativas esperanzadoras, exitosas, hemos tratado desde la mañana de reflexionar en esta línea, tenemos, o ustedes conocen, ¿no? Que han hablado bastante sobre los gobiernos territoriales autónomos, Ahuajún, One Piece y los 13 que están en curso, ¿no? Pero quizás tengan alguna otra experiencia que seguirnos comentando. Gracias. Ahora tienen 10 minutos cada uno para responder, sí. Gracias. Seguro no podré abordar todas. Quiero primero referirme a la consulta de Josefa Nolte, que no sé si entendí bien este asunto de la convivencia. No sé si se refiere al hecho de que en el Bajo Santiago existen comunidades Ahuajún y Huampis. Todos los Ahuajún saben que ese es un territorio Huampis y que se conoce, digamos, los caminos por los cuales los Ahuajún, un Ahuajún fue invitado por su suegro a vivir ahí y entonces fueron llegando otros. Se reconoce entonces que el origen de ese territorio es Huampis, están dispuestos a no tener que pelear por el asunto. Han creado unas comisiones para profundizar en esa información. Y en realidad hay comunidades Ahuajún pero esas comunidades en realidad también son mitad Huampis, y las comunidades Huampis son mitad Ahuajún en esa parte de baja. Así que no sé si va por ahí o va por el lado de unas expresiones que aparecen donde hay unos personajes con intereses políticos que hablan de los Ahuajún Huampis, el Consejo Ahuajún Huampis como trasnochado, ¿no? Porque lo que existió como una iniciativa muy temprana de defensa de tierras fue el Consejo Ahuajún Huampisa, con el cual lograron defender básicamente lo que hoy en día tienen. Pero hay ahora gente que dice, no existe el territorio, no existen los gobiernos Ahuajún y el gobierno Huampis, sino una cosa que se llama Ahuajún Huampis, de unos personajes que la verdad los encuentro un
oscuros. Esto se relaciona un poco con la pregunta de que, claro, existen otras personas ahí adentro, y se trata de un modelo que hay que ir construyendo, también que hay que ir construyendo dependiendo de las características de esos territorios. Por ejemplo, sé que en el territorio Ahuajún, que es una experiencia relativamente nueva desde su autoproclamación, se acercan los colonos porque hay conflictos entre ellos y hay un Estado que no resuelve esos conflictos y les están pidiendo que los ayuden a resolver, a linderar. Tienen un programa de linderamiento para ir resolviendo ese tipo de conflictos. Los Wampis y los Ahuajún están reservando en sus asambleas un cupo de delegados de ese tipo de población. Ahora, hay que decir que la población no es toda igual, ¿no? Cuando los Wampis idearon este modelo de representación de los colonos, de estos pocos colonos que hay en su territorio, lo pensaron a la luz de los colonos históricos que tuvieron, ¿no? Son colonos que llegaron hace 50, 70 años, algunos se casaron con mujeres Wampis, mujeres Ahuajún, al revés, y se integraron bastante al modo de vida. Con esos se pensaba que se podía tener un diálogo. Hoy en día, un sitio como La Poza, que es el núcleo de esos colonos foráneos, digamos, de esos foráneos, son traficantes de oro, de coca, etcétera. Entonces, con esos no puedes hacer un acuerdo. Entonces, es una cosa que hay que construir. Los territorios, las naciones, los pueblos se tienen que ir construyendo a la luz un poco de cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Una cosita más en esa línea, este modelo de autonomía no tiene sentido, es decir, claro, podrían ser autónomos, independientes y no haber un Estado, pero esta pregunta de frente al colapso del Estado, ¿qué oportunidades hay? Si el Estado se debilita, también se debilitan las posibilidades de tener un diálogo constructivo. Los Wampis tienen un documento donde le hacen un planteamiento al Estado de relacionamiento. Y ese relacionamiento, esa pauta de relacionamiento es construir juntos unos sistemas de educación, de salud que sean respetuosos. Ya se verá el formato que adquieren, porque en Colombia, por ejemplo, las autonomías reciben presupuesto del Estado. Lo mismo pasa en Bolivia, pero la forma de gestionar el dinero es igualito que un municipio, bajo las normas del municipio, lo cual hace imposible manejar esos recursos. Entonces, falta todavía todo un camino para desembrollar, digamos, ese asunto e ir construyendo. El asunto es que no hay nadie pensando esto más que ellos solos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es ir construyendo un entorno en donde más gente pueda ayudar a pensar cuáles son las mejores opciones para compartir. Y solo para, no sé si darte la contra o tranquilizarte, yo creo que la ley de comunidades nativas ha sido fundamental. Sin ella no existiría la seguridad territorial que existe hoy en día. ¿Por qué proseguimos? Bueno, como para ir respondiendo un poco todas las preguntas, comentarles que nosotros como pueblo quichua en la región San Martín, habían dos opciones, con lo que mencionaba el hermano. O te vas a lo ilícito, o te pones macho con el espíritu de los ancestros y te pones a defender la casa común. El acuerdo bajo la declaración de Chilcayo y de Puerto Franco dan fe de eso, porque nosotros nos declaramos a recuperar cada centímetro de nuestro territorio bajo nuestra libre determinación. ¿Y eso qué significa?
En otras palabras, que nosotros, independientemente de este fallo favorable que reconoce los derechos humanos, los derechos indígenas y también es respetuoso con los acuerdos internacionales, nosotros hemos decidido hacer nuestra autodemarcación para poder recuperar nuestro territorio y estamos encaminando rumbo justamente al reconocimiento TICA, porque con el Perú ya pues estamos cansados. No hay forma de cómo hacerle entender que tienen que respetar nuestros derechos y deben reconocer nuestro derecho al territorio. Bueno, la buena noticia ha sido Patás, pues. Patás, no los muertos, que es la tragedia, sino que en vista del tremendo escándalo internacional que se ha armado, han hecho que lo imposible sea posible. Han anulado 1.400 concesiones de Reinfo. Después de pasarse todo el año diciendo, Reinfo se posterga, Reinfo no se toca. Uno, era pedido por los pueblos hace tiempo, pero solo para Patás. Si lo hacen para allá, también lo pueden hacer en otro lado. Dos, la inteligencia inalámbrica, ¿no? El chuponeo. Bueno, no solamente chuponear acá para la politiquería, sino ir detectando a las mafias. Se pidió hace tiempo, no lo hacían. Tres, la otra norma que han dado, que es la trazabilidad. Si seguimos con este asunto de la trazabilidad, habrá que detectar cuánto de ese oro sucio se terminó, pasó de la selva a Lima, pero no se quedó en Lima. Se quedó en Suiza, principal comprador de oro sucio. Suiza, Arabia Saudita, India, Estados Unidos. Y eso lo pidió los One lo pidió el gobierno de Guajó, lo pidió IBC, pero a raíz del escándalo de Patás ya se dio. Digo buena noticia con ironía, que significa que eso es posible y habrá que seguir empujando. La otra buena noticia son las guardias indígenas. O sea, en el caso de los Huapí se llama charip, que significa relámpago. No sabe de dónde aparecen, pero aparecen los charip ahí y paran las barcazas con las dragas. Pero en los chipivos se han formado las guardias que han desalojado a los menonitas, ¿no? Y hay un trabajo ya avanzado para ir formando las guardias, no para hacer cualquier tontería, sino para la autoconservación, la preservación de la selva, que es lo que no termina el Estado de entender y que no se mete el ejército a decir, ahora yo voy a controlar eso como hicieron en los años 80. Eso no tiene nada que ver con el Ministerio de Defensa, sino para poder... los menonitas, pues, es un descaro, es el colmo, ¿no? Estos norteamericanos que pasan con su tractor y el gobierno regional los apoya. Entonces, hay noticias importantes en curso, pero que pasan porque el que vive en el territorio le dejen defenderse para, como tienen los guampís, hay un lema muy bonito, el estatuto se basa en una consigna, naturaleza a perpetuidad. Para eso quieren el territorio, para eso quieren vigilar, para eso, y nada más que para eso. Y otro comentario, como dijo Marisol, sí, educación, pero no esta educación, ¿no? Por eso es que están armando la malla curricular Aguajón, la propia estructura educativa, y los propios guampís también igual, basándose en una norma de educación bilingüe, pero yendo más allá, para poder abrir la escuela a los sabios y a las sabias. ¿Cómo abre la escuela? Pues si dice, está cerrado con candado, acá solamente es el profesor, ¿no? Que sabe el idioma, pero si le pregunta cuántas plantas medicinales hay, te dirá máximo 20, no sabe más. Entonces, para eso es el gobierno, la gobernanza, para que se pueda reconstruir una forma de vida compatible con el territorio. Y finalmente, ya, otra vez tarjeta roja, soy piña. Yo soy el piña, después me voy a sentar allá. Es que somos la última mesa. Una cuestión, la Amazonía no es bosque, no es tierra, es agua. Principalmente agua, la cantidad de humedales, de lagunas, de cochas, de quebradas, quebraditas, etcétera, etcétera. Las turberas, por ejemplo, significa que captan más carbono
que las lupunas. Y las turberas están contaminadas ¿por quién? Por la minería. La minería que derrama 185 toneladas de mercurio al año, ¿no? Y hay que sumar la gasolina, hay que sumar el combustible, el aceite y todo lo demás.